porque son los que nos permiten hablar de nuestra materia de estudio. Las prácticas más relevantes que realizan los maestros es generar oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes, y la práctica más relevante es propiciar oportunidades de aprendizaje en la disciplina y en el aspecto pedagógico. Es decir, nosotros queremos que nuestro niño aprenda matemáticas, pero cuando formamos al joven en la escuela normal, nosotros tenemos que hacer que en el proceso tenga oportunidades de aprender matemáticas y de reflexionar él cómo es que aprendió matemáticas para poder repetir estas oportunidades con los niños cuando llegue a la escuela primaria. Una preocupación mayor en casi todos los programas de desarrollo profesional es la necesidad de lograr que los profesores reflexionen sobre sus prácticas y sus experiencias. Hace unos días, cuando revisaba, la persona con la que trabajo la parte curricular, para alegría de muchos de los que están aquí, con la que debatimos es con Noemí, porque Noemí es la que está al frente del cambio curricular, Noemí García, de primaria. Entonces podemos debatir muy bien, y me decía Marcela, no cabe duda que ustedes retoman parte de lo que se planteó en el programa, es decir, quieran revalorar y fortalecer la práctica, y revalorar y fortalecer la reflexión sobre esa práctica. Me dice, y introducen dos nuevas cosas a la formación del profesor. Entonces, ahí está, no estamos o no pensamos que en la última ocasión que nos acercamos a reflexionar sobre lo que teníamos que hacer para formar mejores maestros, no atinamos a todas las cosas, simplemente vimos algunas, no las pudimos construir totalmente y tenemos que seguirlas afinando, y tenemos que incluir cosas como esa, como buscar cómo se genera y se produce conocimiento, porque nosotros vivimos de eso. Lo que enseñamos a los jóvenes y tendremos que enseñar es cómo generan y producen conocimiento. Vámonos para adelante. Se han dado transiciones en las posturas teóricas relacionadas con los constructos de reflexión y acción hacia posturas más prácticas. Las versiones de reflexión sobre la acción y reflexión en la acción han sido reconocidas como un componente que contribuye de manera sensible al crecimiento del conocimiento de los profesores acerca de su práctica. Lerman argumenta que la práctica reflexiva ofrece una visión de cómo los maestros actúan en el salón de clase como profesionales informados y cómo aprenden acerca de la enseñanza y del aprendizaje y sobre sí mismos como maestros y como aprendices. Nos costó mucho trabajo que cuando nos sentamos a ver cómo estaban nuestros libros de textos con un grupo de compañeros de la Universidad de Tsukuba, los compañeros entendieran que tenemos que analizarlo y que eso no quiere decir ofender a quien hace los libros de texto, pero no podemos convertir en Biblias los documentos. Si nosotros hacemos eso, no estaremos formando profesionales que después podrán llegar a la escuela y ver de manera reflexiva y crítica lo que se está presentando. Nos costó un día en el que había absoluto desconcierto, hasta que se dieron cuenta que no íbamos por ahí y que había un andamiaje teórico para analizar el libro de texto y que nosotros teníamos que aprender a analizarlo, que no se trataba de que nuestros jóvenes en las escuelas normales hicieran el libro de texto como si estuvieran cursando primero, segundo, tercero, cuarto o quinto año de primaria, que nosotros teníamos que enseñarle cuál era el eje que constituía el libro de texto y cuáles eran los énfasis y las actividades que él tenía que desarrollar alrededor de ese libro. Vamos para adelante. Se ha reforzado la convicción de que tanto los profesores como los educadores de los profesores deben ser vistos como aprendices que continuamente reflexionan sobre su trabajo y le dan sentido a su propia historia, sus prácticas y otras experiencias. Si es así, tendremos que perder ese miedo. Cada vez que nos acercamos a la tecnología dicen, el problema
es que al profesor le da miedo que el niño sepa más. Yo hace un rato les decía, eso no puede ser. Y les cuento la anécdota. A mí me tocó empezar a enseñar en la secundaria cuando iniciaban las Commodore. Y si hoy nos cuesta trabajo, en 1988 nos costaba más trabajo acercarnos al cómputo de escritorio. Y recuerdo un día que uno de los chiquitos me dijo, bueno, Marcela, ya, dime, ¿tú sabes o no sabes? Porque volteas y ves el manual a cada rato. Y lo que le contesté al chiquito es, sé un poquito, estoy aprendiendo más, y si tú sabes, ayúdame, porque la verdad se trata de matemáticas y no de computadoras. Pero sí, claro, tenía que regresar y ver el manual de la Commodore a cada rato porque se me iba por completo la señal y no tenía herramientas para regresar. Llegamos a hacer una relación con dos chiquillos que les encantaba la tecnología y logramos intercambiar un montón de experiencias, como yo les decía, también muchísimas cosas que yo les aprendí a los chiquillos. Hay consenso acerca de que un asunto clave que debe ser atendido en los programas de desarrollo profesional de los educadores matemáticos es el crecimiento en el aprendizaje de las matemáticas. Es decir, es impresionante, pero a lo mejor ustedes llegan ahorita con un matemático que hace alguna cosa de estas raras para ustedes, como topología o geometría diferencial, y de repente le dicen, vamos a sentarnos a hacer un desarrollo sobre el sistema numérico, y de repente va a resultar que hay cosas del sistema numérico que no acuerda, que nunca estudió o que nunca profundizó. De contenido matemático, no de enseñanza. No se acaba. O sea, sigue uno encontrando propiedades, sigue uno profundizando, sigue uno viendo aplicaciones, sigue uno viendo vínculos con el resto de las asignaturas y sigue uno viendo vínculos con el resto de la sociedad. Les digo, y no hagamos por favor de las matemáticas en primaria, suele decir el doctor Cedillo, matemáticas de la tiendita. No, por favor, no todo es ir y comprar a la tiendita, ¿sí? Tenemos que seguir aprendiendo. El crecimiento de los profesores debe ser visto en dos grandes clases de conocimiento, el conocimiento matemático y el conocimiento pedagógico. La mayor parte de las actividades de desarrollo profesional de los profesores en servicio consiste en confrontar y resolver ciertas situaciones combinando las matemáticas y la pedagogía. Vamos para adelante. Cuny construyó los conceptos de poder matemático y poder pedagógico, dos constructos que tratan sobre la habilidad de los profesores para emplear el conocimiento que es necesario, ya sea matemático o pedagógico, para resolver problemas en contexto. Jaworski agregó un tercer constructo, el poder educativo. Plantea que hay roles propios de los formadores de maestros en el proceso de fortalecer el aprendizaje de los maestros. Jaworski acuñó el término poder educativo para referirse a la habilidad de los educadores de maestros para elegir el conocimiento que es necesario para facilitar la resolución de problemas matemáticos y pedagógicos por parte de los profesores. Es decir, sube un escalón. El escalón anterior está con el profesor de la escuela. El escalón que sigue es el escalón de los profesores de las escuelas normales. Es decir, tiene que ver lo matemático, lo pedagógico, pero él es un educador, ¿sí? Vámonos para adelante. Ese horrible diagrama del doctor lo que habla es simplemente de que cada cuadrito se refiere a un nivel. Está primero el del aula, después el de las escuelas normales y por último los institutos de investigación. Y eso hace que en algunos países se busque una triada que trabaja siempre alrededor de las escuelas. Esta es una cuestión de postura, ¿sí? En algunos lugares, y uno lo ve, esa es una postura de la educación superior, como lo ve en la propia UNAM, el modelito es facultades, que son las responsables del proceso educativo, y institutos, que son los responsables del proceso investigativo. Y después la unión de ellos dos para dar el proceso de enseñanza a los nuevos jóvenes. Y está el modelo otro, que es el modelo de la UAM, donde cualquier profesor, y que es el modelo del PROMEP,
ejerce de alguna forma las tres funciones. Hacia dónde caminemos no importa, pero los procesos no pueden disociarse, ¿sí? Sea porque se concentran en grupos que después trabajan colaborativamente o porque se dan en una persona los tres fenómenos. Lo que no podemos hacer es crear institutos o centros de posgrado que después nada tienen que ver con las escuelas normales y mucho menos con la escuela de educación básica. Entonces, esos son modelos de educación superior